Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos las vidas de nuestras celebridades, las historias que hay detrás de los focos y las emociones que nos hacen vibrar. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de un galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero lo haremos desde una perspectiva diferente. Vamos a profundizar en cómo una persona especial transformó su vida, como un amor, o lo que muchos creyeron que fue un amor, dejó una huella imborrable. Sí, hoy vamos a hablar de Can Yaman y su relación con Demet Özdemir, pero no como la típica historia de romance de telenovela, sino como un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y, claro, cómo esa química en pantalla impactó su vida fuera de ella. Es una historia fascinante, llena de matices y, créanme, los va a sorprender. Así que si están listos para un viaje por los corazones y las mentes de estos dos titanes de la televisión turca, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan esta historia, que estoy seguro que les va a dejar pensando y sintiendo mucho. ¡Vamos allá! Bien, empecemos hablando un poco de nuestro protagonista, Can Yaman. Un hombre que antes de cruzar caminos con Demet Özdemir, ya era conocido por su atractivo, su talento actoral y, por qué no decirlo, por su carácter un tanto impulsivo y apasionado. Vimos un Can que iba a toda velocidad, sin frenos, pero que tal vez, en ese ir y venir, a veces se olvidaba de sí mismo. Venía de éxitos como Erkencikus, donde interpretaba a un personaje, Can Divit, que curiosamente tenía mucho en común con su propia personalidad, aventurero, impulsivo, libre. Quizá fue esa identificación tan fuerte con el personaje lo que lo lanzó aún más al estrellato y, al mismo tiempo, lo colocó en una posición un tanto vulnerable. Era el centro de atención, pero a veces esa luz puede ser cegadora. Y en medio de ese torbellino mediático y profesional, apareció Demet. Demet, con su encanto, su dulzura y su profesionalismo, se convirtió en su compañera de aventuras, en su CEO protagonista, en alguien que lo entendía en un nivel que pocas personas podían. Y fue en medio de la filmación de Erkencikus, donde esa química que veíamos en pantalla, esa conexión tan palpable entre Can y Sanem, comenzó a traspasar la ficción y a colarse en la realidad. Recuerdo que los rumores sobre su relación eran pan de cada día. Los fans enloquecían, los medios no paraban de especular y, mientras tanto, Can y Demet, al menos públicamente, mantenían una postura un tanto ambigua, sin confirmar ni desmentir nada. Pero más allá de la simple historia de amor que todos querían ver, lo que realmente se estaba gestando era un cambio profundo en Can. Demet, con su calma y su madurez, comenzó a actuar como un contrapeso en la vida de Can. Lo ayudó a canalizar su energía, a reflexionar sobre sus acciones y a entender que la pasión y el ímpetu, si bien son virtudes, deben ser controlados. No estoy diciendo que Demet fue una especie de maestra o guía espiritual para Can, pero sí que su presencia tuvo un efecto catalizador en su vida. Creo que ella, con su forma de ser tan genuina y auténtica, le mostró a Can que se podía ser exitoso y apasionado sin necesidad de ser impulsivo e incontrolable. La forma en que Demet se desenvolvía en el set, su profesionalismo y su enfoque, debieron ser una gran lección para Can, quien a veces se dejaba llevar por sus emociones. Él era pura dinamita, ella era el polo a tierra, por decirlo de alguna manera. Y es que para entender este cambio, debemos recordar que el mundo de la actuación, y más aún cuando te conviertes en una estrella, puede ser muy demandante y, a veces, muy tóxico. Las presiones, la fama repentina, la constante exposición mediática, todo esto puede afectar a la persona, a su equilibrio emocional y a su forma de relacionarse con los demás. Can, en particular, siempre ha sido muy transparente con sus emociones, nunca se ha escondido ni se ha guardado nada. Y esa autenticidad es, en parte, lo que lo hace tan atractivo pero también lo que lo hacía vulnerable. Demet, en cambio, siempre ha sido más reservada, más cautelosa a la hora de mostrar su vida privada. Y esa diferencia en sus personalidades, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un complemento. Ella le dio a Can ese espacio que necesitaba para reflexionar y para crecer, mientras que él, a su vez, le aportó esa chispa y esa espontaneidad que a veces ella reservaba. Es interesante ver cómo su relación, ya sea que haya sido un romance real o simplemente una amistad muy cercana, traspasó las pantallas. Vimos una química increíble en Erkencikus, que sin duda fue el combustible que catapultó la serie al éxito mundial. Y esa química no era solo producto de su talento actoral, sino que era evidente que había una conexión real entre ellos. Esa conexión, según muchos, fue alimentada por la intensidad de las largas jornadas de grabación,
por la cercanía que se crea al compartir un proyecto tan importante y claro, por esa atracción que muchos veían entre ellos. Sin embargo, lo que tal vez no se veía tan claro era el impacto que todo esto estaba teniendo en la vida de Khan, un impacto que, como digo, iba mucho más allá del simple romance. Para algunos, la relación entre Khan y Demet era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que todos querían ver convertirse en realidad. Pero para ellos era algo más complejo, algo que los transformó en muchos sentidos. Khan, por ejemplo, después de Erkenci-Kuş, comenzó a tomar decisiones profesionales más meditadas. Se alejó un poco de la vorágine mediática y se centró en proyectos que realmente lo apasionaran. Empezó a practicar deportes, a meditar, a buscar un equilibrio en su vida que antes parecía no tener. Y todo esto en gran parte gracias a la influencia de Demet. No estoy diciendo que ella fuera la responsable de todo, pero sí que su presencia fue un factor clave en este proceso de transformación. Demet le mostró un camino diferente, una forma de ser estrella sin perderse a sí mismo en el camino. Y él, con su inteligencia y su capacidad de aprendizaje, supo aprovechar esa oportunidad. Recuerdo que en ese tiempo se hablaba mucho de que Khan se había vuelto más tranquilo, más reflexivo. Los mismos fans notaban un cambio en su actitud, en sus entrevistas y en sus apariciones públicas. Y es que a veces una persona, una relación, un encuentro puede tener el poder de cambiarte por completo. No se trata de perder tu esencia, sino de evolucionar, de aprender de los demás y de convertirte en una mejor versión de ti mismo. Y eso es precisamente lo que creo que pasó con Khan. Él aprendió de Demet, de su forma de ser, de su paciencia y de su madurez. Aprendió que la pasión y la intensidad pueden ser controladas y canalizadas de manera positiva. Que la fama, si bien puede ser un regalo, también puede ser una carga que hay que aprender a llevar con equilibrio y humildad. Y si bien la relación entre Khan y Demet, según los medios, llegó a su fin, lo que sí es innegable es el legado que dejó en ambos. En el caso de Khan, como lo hemos comentado, ese legado fue un cambio significativo en su forma de ser y de ver la vida. Dejó atrás esa imagen de chico impulsivo y descontrolado, para convertirse en un hombre más maduro y consciente. Un hombre que ha sabido utilizar su fama para el bien, para apoyar causas sociales y para inspirar a otros. Un hombre que sin duda, le debe mucho a esa etapa de su vida en la que Demet formó parte de su camino. En cuanto a Demet, si bien siempre ha sido una mujer más reservada, es evidente que la experiencia de Erkenci-Kuş y su relación con Khan también la marcaron profundamente. La vimos crecer como actriz, como persona y como mujer. Es fascinante observar cómo una relación, ya sea un amor o una amistad, puede tener un impacto tan profundo en la vida de una persona. A veces las relaciones son como espejos que nos muestran nuestras fortalezas y debilidades. Y en este caso Khan y Demet se mostraron el uno al otro aspectos de sus personalidades que tal vez no conocían o no habían explorado del todo. La relación o la presunta relación entre ellos no fue perfecta, ni un cuento de hadas de esos que nos venden las telenovelas. Fue una historia real con sus luces y sus sombras, con sus momentos de alegría y sus momentos de dificultad. Pero fue sin duda una historia que los transformó a ambos. Y esa es, al final, la verdadera magia de las relaciones humanas. No se trata solo de encontrar el amor, sino de crecer juntos, de aprender el uno del otro y de convertirnos en mejores personas en el proceso. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto de esta relación en la trayectoria profesional de ambos. Después de Erkenci-Kuş, Khan y Demet tomaron caminos diferentes, pero su éxito no disminuyó en lo absoluto. Khan, como dije, se enfocó en proyectos que realmente lo inspiraran y poco a poco comenzó a labrarse una carrera internacional. Lo vimos trabajando en series italianas, aprendiendo nuevos idiomas y explorando nuevas facetas de su talento actoral. Se convirtió en un referente no solo en Turquía, sino también en otros países de Europa y en Latinoamérica. Y todo esto en gran parte gracias a la plataforma que le dio Erkenci-Kuş y a la proyección internacional que le brindó su relación con Demet. En cuanto a Demet, también ha continuado su carrera con mucho éxito. La hemos visto en diferentes series, mostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más talentosas de Turquía. Y aunque su vida personal es un tema que siempre ha mantenido muy privado, su crecimiento profesional es innegable. Es interesante observar cómo sus caminos, aunque se separaron, siguen estando conectados de alguna manera. Siempre habrá ese recuerdo de Erkenci-Kuş, de Khan y Sanem, de esa química que nos conquistó a todos. Y
Aunque muchos fans todavía esperan verlos juntos de nuevo, lo que es realmente importante es que ambos han seguido adelante, que han aprendido de la experiencia y que han continuado creciendo, tanto personal como profesionalmente. Y eso, al final, es lo que importa. No se trata de que una relación perdure para siempre, sino de que deje una huella positiva en nuestras vidas, de que nos ayude a evolucionar y a convertirnos en mejores personas. Y eso es sin duda lo que logró la relación, o la presunta relación, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden transformarnos, de cómo el amor, o la cercanía, puede ser un catalizador para el crecimiento personal. Can, con su pasión e intensidad, nos demostró que es posible cambiar, que es posible aprender de nuestros errores y que es posible encontrar un equilibrio en la vida. Y Demet, con su calma y su madurez, nos enseñó que se puede ser exitoso sin perder la esencia, sin dejar que la fama nos deslumbre. En resumen, es una historia que va mucho más allá del simple romance de telenovela. Es una historia de crecimiento personal, de aprendizaje mutuo y de transformación. Y es también una historia que nos recuerda el poder que tienen las relaciones en nuestras vidas. Antes de finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la forma en que los medios y los fans han abordado esta historia. En ocasiones tendemos a romantizar demasiado las relaciones de los famosos, a crear cuentos de hadas que no tienen nada que ver con la realidad. Y creo que es importante recordar que ellos, al igual que nosotros, son seres humanos con sus propias complejidades, con sus propias luchas y con sus propios desafíos. Y que sus relaciones, como las nuestras, son imperfectas y pueden tener sus altibajos. Es por eso que es importante respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones. Al final, cada persona es dueña de su propia vida y de su propio camino. Y lo que podemos hacer es aprender de sus experiencias, inspirarnos en sus logros y, por supuesto, disfrutar de su talento y de sus historias. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hoy hemos explorado la historia de Can Yaman y cómo su relación con Demet Özdemir transformó su vida. Hemos visto cómo un amor o una amistad muy cercana puede ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Hemos aprendido que las relaciones, aunque no perduren para siempre, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Hemos reflexionado sobre el poder que tienen las relaciones para transformarnos y sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creían que Can cambió por Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su opinión. Recuerden que su apoyo es fundamental para este canal, así que no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, me despido por hoy, pero no sin antes recordarles que aquí los espero en el próximo vídeo con otra historia igual de fascinante. Hasta la próxima. Y gracias por ser parte de esta gran comunidad.